creo que ha sido una reflexión que he hecho también últimamente o ya en los últimos años, ¿no? De por qué yo quería ser entrenador, ¿no? Y yo creo que el entrenador que mejor, vamos a decir, explica, o mejor dicho, los jugadores que pasan por Pep o por los equipos de Pep lo explican perfectamente esa reflexión que yo hacía de por qué quería ser entrenador. Y al final yo quería ser entrenador porque quería tener la sensación y la certeza de que podía aportar algo a los jugadores, colectivamente al equipo e individualmente a los jugadores. Esta sensación de que los jugadores, después de estar contigo, se sintiesen un poco mejor o con más conocimiento, con más capacidades que el día que llegaste, ¿no? Y si empezáis a mirar, echáis hemeroteca para atrás, los jugadores que han estado con Pep, lo primero que explican es esto, ¿no? Cómo les ha ayudado a ver el fútbol de otra manera y además no a cualquier jugador. De las últimas entrevistas que he leído, le he oído a Lewandowski, le he oído a Kimmich, o sea, jugadores de muchísimo nivel, incluso jugadores que tiene actualmente, ¿no? Como De Bruyne, ¿no? Entonces, como decías, yo creo que esa es la satisfacción o por lo menos por lo que yo quería ser en el fondo primer entrenador, ¿no? Pues esta sensación de poder aportar algo. A ver, nunca, nunca lo sabes, ¿no? Porque esto es un poco ciencia ficción, pero yo tengo la sensación de que más o menos los que nos gusta el fútbol y los que vemos mucho fútbol y tal, si nos pusieran un estadio neutral, que no conociéramos, y nos pusieran 22 jugadores completamente desnudos, o todos vestidos exactamente igual, y no supiéramos de qué equipo se trata ni de qué tal, yo creo que seríamos capaces de reconocer si uno de los dos equipos está entrenado o no por Pep. Yo creo, tengo esa sensación, no lo sé porque es cuestión Sí, de sí, verlo y sí. hay que tener una cierta sensibilidad futbolística y hay muchos que también juegan de una forma parecida, ¿no? Pero yo creo que si nos pusieran 50 partidos de estos, yo creo que sabríamos decir, ese es el equipo de Pep. ¿No te Sí. parece, Juan Carlos? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y es más, mira, esto va muy en relación también a otra experiencia que yo tuve con otro gran entrenador, prácticamente con unas ideas de juego totalmente opuestas, pero también transgresoras y diferentes y que nos marcaron. Y estoy hablando de Carlos Salvador Vilardo, Sí. en la época, el año que yo lo tuve en Sevilla, bueno, me acuerdo que los jueves a la tarde, normalmente en aquella época aún se jugaba un partido contra... Nosotros solíamos jugar contra los juveniles, no jugábamos ni contra el B, ¿no? Jugábamos contra los juveniles y, bueno, nos servía un poco para ejecutar la idea que él tenía, ¿no? Y, claro, evidentemente, como eran los juveniles, normalmente no te llegaban mucho a portería. Y me acuerdo, pues, que se solía poner al lado mía en el campo, Ajá. viendo el partido y paseando conmigo. Y un día me preguntó, ¿no? ¿Por qué te crees que yo vengo aquí a ver el fútbol contigo? Y le digo, pues la verdad es que no lo sé, usted me dirá, mister. Y le digo, pues porque este es el sitio dentro del campo que se ve mejor el fútbol. Lo veis todo de frente, ¿eh? Con dominar Claro. 180 grados, los porteros domináis absolutamente el juego, ¿no? Y a los días, ya en la parte final de la temporada, me acuerdo que un día dando estos paseos mientras Ujú. jugábamos el partido contra los juveniles, me dice el mister, Juan Carlos, ¿y usted qué se cree? ¿Y usted qué cree? ¿Que yo soy un buen entrenador o un mal entrenador? Y digo, joder, claro, le miro así, ¿no? Como Qué diciendo, coño, pregunta, ¿no? he sido titular contigo, llevas 9 meses aquí, he sido titular, no me has dejado de poner ni un solo partido. Y se me ocurrió así rápidamente, pues, algo positivo que no estaba relacionado conmigo exactamente, sino con el equipo, ¿no? Le digo, pues yo creo que usted será o es un buen entrenador para nosotros, sobre todo porque yo he visto que ha respetado a todos los jugadores del equipo, independientemente de que hayan jugado o no hayan jugado, y yo en el vestuario percibo que incluso esos jugadores que no han jugado le respetan a usted. Claro. Entonces yo creo que por eso usted será un buen entrenador para nosotros. Y me dice, nada. Le digo, bueno, pues usted dirá. Y entonces es cuando me dice, mires, ¿sabe cuándo va usted, cuándo voy a saber yo si he sido un buen entrenador para ustedes? Cuando yo venga el año que viene, porque ya había dicho que se marchaba, cuando yo venga el año que viene e independientemente del entrenador que ustedes tengan, yo vea el partido
y vea que hacen cosas que yo les he enseñado este amigo. año. Sí, señor. ¡Ostras! Y que me quedé, claro, impactado, ¿no? Y después, con el paso de los años, pues justamente te das de cuenta que tenía mucha, Claro. mucha razón, ¿no? Ese es el sello, ¿no? Del que hablamos, ¿no? Un sello Sí, que no tienen todos los entrenadores no, y que no, para mí es no, fundamental. O sea, sin duda. cuando a mí me preguntan quién es el mejor entrenador o tal, yo siempre me fijo antes que en los títulos y que tal, me fijo en el sello. Un buen entrenador es alguien que deja una impronta, alguien que deja un Sí, legado sí, allá por donde pasa, porque los títulos no te los garantiza nadie, entre otras cosas, porque no es lo mismo ganar así títulos es. con el Bayern que con el Badajoz. Ya me gustaría a mí, pero no puede ser. Está claro, Entonces, el que ha está sido claro. entrenador del Badajoz parte, si solamente miramos los títulos, parte en desventaja claramente con Sin respecto a duda. otros, pero a lo mejor el Badajoz, y lo pongo como ejemplo porque es mi equipo, a lo mejor el Badajoz resulta que un entrenador te deja allí su impronta, te deja tu sello y hace lo que tú dices, hace que los jugadores sean mucho mejores de los que son Sin duda. cuando él los pilló, y eso hace que un entrenador sea muy bueno, y eso yo creo que Guardiola lo hace permanentemente. Te confieso en la intimidad, ahora que no nos está viendo nadie, te confieso en la intimidad que yo he tenido el enorme privilegio de conocer a Luis Enrique personalmente, porque, bueno, tú que le conoces bien, sabes que siempre ha sido muy amigo, muy amante de los cachivaches, de los teléfonos móviles, de la tecnología, Sí. siempre ha querido tener lo último de lo último, y yo hubo una época antes de dedicarme a esto que yo trabajaba en Telefónica y además estaba lo he contado en alguna ocasión, pero bueno, te lo cuento a ti rápidamente. Y yo trabajaba en el departamento, en un departamento de grandes cuentas al que nos llegaban siempre la última de lo último del último, el último teléfono, el último modem, las PCMcías antes famosas que existían y tal. Y como él era... A él le dábamos trato, él todavía jugaba en el Barcelona, le dábamos trato de cliente preferente, ¿no? Y como sabíamos que le Ya. encantaba, pues yo he ido muchas veces a su casa de Gabá, no sé si seguirá viviendo allí o no, Sí, 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 de sigue momento allí, sigo ¿no? viviendo la misma. Y iba a montar en los cacharros y a llevarle lo último de lo último de lo último. Entonces, yo, Sí. como tú, hombre, tú le conoces muchísimo mejor que yo a lo mejor he ido a su casa 15 o 20 veces, no muchas más, pero yo he tenido la fortuna de conocer al Luis Enrique de verdad, al Luis Enrique que conoce muy poca gente, muy poca gente. Sí, Y por eso sí, a mí, sí. las muestras de cariño que tiene contigo, etcétera, etcétera, a mí no me sorprenden, porque como yo le he visto en la intimidad y yo sé que es así, pero puede haber gente que solamente conoce su faceta como entrenador en las ruedas de prensa y que le puede sorprender, ¿no? Decir, joder, este tío tiene corazón, ¿no? Mira el mensaje que le dedica a Unzúe y tal, ¿no? Bueno, Sí, es que lo sí, sí, tiene, ¿no? sí, sí, Y es... así es. eh, Así es. Mira, yo he tenido muchos momentos muy interesantes y de este tipo, ¿no? De gente muy sorprendida, ¿no? Y te puedo contar yo de veces de ir con la bicicleta, pues por aquí alrededor de Barcelona, irnos a pueblos, pues evidentemente que apenas había gente y de pronto entrar en un bar, pues a tomarnos el bocata, el habituallamiento y de pronto, bueno, pues claro, había 3 personas en el bar y ya ves, yo me fijaba muchas veces, ¿no? Digo, ya ves que están pendientes, ¿no? Ostras, es Luis Enrique, ¿no? Oye, y como nerviosos, ¿no? Como diciendo, voy, no voy, y de pronto se atrevían, ¿no? Y venían y te oye, Luis, ¿podemos hacernos una foto y tal juntos? Claro que sí, hombre, ¿cómo no vamos a hacer? Venga, una foto y tal. Claro, vamos, hacían luego la foto, 1, 2, 3, las que hiciesen falta, y me acuerdo que alguna vez, cuando ya nos levantamos y nos marchábamos, yo me quedaba un poquito atrás, ¿no? Para escuchar los comentarios justamente de esas personas, ¿no? Y entonces esa sensación de sorpresa, ¿no? Sorpresa, ostras, qué majo, ¿no? Qué simpático. Yo alguna vez les decía, ese es el Luis claro. verdadero. Al final, que vosotros conocéis es el de la rueda de prensa, de tu trabajo y que lo toma de esa manera. Pero el verdadero es este, el cercano, el amigo de sus amigos, esa persona que si tú vas con él va a estar contigo, vamos, a muerte hasta la última consecuencia, ¿no? Así es, así es. Y yo se lo he intentado trasladar a muchos compañeros míos, de la radio, de la tele, del periódico, y me ha costado la misma vida. Bueno, de hecho el 99% no me cree. No me cree y me No, dicen... no lo has conseguido que te No, no lo he crean, te conseguido. entiendo. No lo he conseguido, pero pero lo he intentado. Lo he intentado, Está pero bien. bueno, también te digo que hace muchísimo tiempo que no hablo con él. Ya perdimos el contacto y bueno, y ahora sí se entera
que ya no se acordará ni de mí, pero ahora si se entera de lo que me dedico, bueno, borrará mi teléfono. Fíjate. Y no querrá saber absolutamente nada. Pero bueno, está eso bien. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Muy Pues bien. Juan Carlos, mira, yo te tengo que reconocer, por aquí ha pasado de todo, campeones del mundo, campeones de Europa, entrenadores, jugadores en activo, retirados y tal, en el tiempo que llevamos aquí. Y es la primera vez que estoy realmente nervioso. No, te lo digo de corazón y vaya por delante. Vaya por delante que ya te voy a pedir perdón por los errores que pueda cometer a lo largo de la charla que tengamos, porque cuando una persona está nerviosa, pues tú ya lo sabrás, que tú has sido portero, te has encontrado y tal, ahí debajo, ahí solo, y sabrás que no es lo mismo estar tranquilo que estar nervioso. Así que ya te voy pidiendo perdón por adelantado, pero me impone mucho. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pues porque, mira, acabo de leer, estoy leyendo un montón de mensajes de la gente que nos está viendo a través del chat, y la palabra que más se repite es admiración. Es la palabra que más se repite entre la gente que nos está viendo. Y es que es eso lo que yo siento por ti, una admiración enorme. Y también te lo tengo que reconocer. Yo te he seguido toda tu carrera porque a mí me ha gustado el fútbol desde que soy pequeñito, y además tu carrera ha coincidido con mi época de mayor efervescencia en el fútbol, porque ya cuando te empiezas a dedicar profesionalmente al tema, como que ya lo ves de otra manera, pero yo he vivido tu carrera como aficionado. Además, yo he vivido en Sevilla cuando tú también estabas por allí. O sea que realmente he vivido tu carrera en primera persona, y te tengo que decir que no te he admirado tanto como te admiro ahora, y probablemente tus logros futbolísticos hayan sido enormes, y lo son. De hecho, has estado en un montón de equipos, tanto como jugador como entrenador, en los mejores equipos de España, has estado en los mejores cuerpos técnicos posibles, con los mejores entrenadores, pero sin embargo a mí tu faceta actual como divulgador de una enfermedad como el ELA, una enfermedad tan desconocida para todos nosotros, y sobre todo porque desde tu posición, yo le he dicho que es una posición en la que eso no lo podemos negar. Tú estás viviendo una situación que es una situación grave, y es una situación pues por la que nadie le gustaría pasar, y que precisamente tú seas capaz de transmitirnos un mensaje de esperanza a los demás, y seas capaz de ubicarnos, como hiciste el otro día con la famosa charla que le hiciste a Osasuna, y decirle: oye, chicos, vamos a centrarnos, que van a venir las derrotas y tal, pero que esto no es lo importante en la vida. Pues por eso te admiro tanto, porque desde la posición en la que estás, que seas tú quien nos tiene que decir a nosotros cómo tenemos que ver la vida, pues es un poco lamentable para nosotros, quiero decir, y por eso te admiro tantísimo, Juan Carlos. Bueno, pero es que muchas cosas, muchas gracias lo primero, Alexis, por tus palabras, pero en definitiva también muchas cosas las cuento porque yo también he cometido ese error, ¿no? Lo primero, yo al final decido darle a mi vida un giro y poner un objetivo totalmente diferente, porque yo era el primero que desconocía lo que era esta enfermedad. Entonces dije, bueno, creo que puedo tener un altavoz un poquito mayor que cualquier otro afectado, entonces voy a aprovechar, ¿no?, ese altavoz para informar a la gente de qué se trata, ¿no? Y los que me conocen bien, bueno, yo es una de mis mayores satisfacciones que no he tenido que hacer nada especial. O sea, yo siempre cuento en las entrevistas que yo he hecho lo mismo el día antes del diagnóstico que el día posterior del diagnóstico. Y lo que trato ahora es de quizá esas ataduras que sientes cuando estás en este mundo del fútbol en general, en la mayoría de los sectores, ¿no?, sobre todo cuando es público, ese a veces miedo a qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo. Ahora, ¿qué le voy a tener miedo yo, Alexis? Claro. No le voy a tener miedo no le tengo miedo absolutamente a nada, ¿no? Entonces, lo que hago es transmitir esas vivencias, esas experiencias que yo he podido tener, que yo he sentido que en un momento dado no me han beneficiado, pues explicarlas para, si cabe, y a alguno le apetece, pues que le sirvan y actúe pues de una u otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces ya no es que hagan o que hagáis lo que yo digo, no. Yo creo, cuando yo siempre he hablado, ¿no?, ya no solamente con la ELA, ¿no?, sino en general, ¿no? Yo, el hecho de producir una reflexión en el que me está escuchando, creo que ya para mí
es absolutamente válido esa conversación. Independientemente de después haga lo que tú le has dicho o haga justamente lo contrario, pero ya has ayudado a que tenga esa reflexión y en un momento dado decida pues posiblemente con más efectividad, ¿no? Cualquier decisión que uno pueda tener, ¿no? No, no, sin duda. Yo creo que la reflexión está más que garantizada, porque, como digo, viniendo de la persona que viene, evidentemente es así. Prestamos más atención, prestamos mucha más atención. Así que tú además que eres un comunicador fantástico. Yo creo que eres hasta mejor comunicador que entrenador o que jugador. Y mira que fuiste bueno, ¿eh? Mira que fuiste bueno. Pues bueno, Pero Alexis, el mayor problema que tenemos, además, ya no solamente es una cosa mía, sino de todos los hermanos, empezando también por mi hermano Eusebio, que muchos conocéis también, sí, sobre sí, todo los sí, que les sí. gusta el ciclismo. Concisos no somos los unzués. Los unzués labianos normalmente nos explayamos sin ningún problema. Y a veces también hay que saber, ¿no? Transmitir pues, ese mensaje en su justa medida con el tiempo, pues que realmente pueda hacer efectivo el mensaje que tú quieres lanzar, ¿no? Sí, señor, y para quienes no conozcan a Eusebio, les recomiendo los reportajes que hay del equipo Movistar Ostras, están... ahí le van a conocer, pero fetén, No, fetén, así es, fetén, así es, fetén, así porque es. eso es otra persona admirable y que lleva la pila de años también en el deporte, en su caso Es en el ciclismo. 42 o 43 años creo que son ya, o Fíjate. sea que si algo hemos sido los unzues perseverantes. Sí, sí, sí. No, no, y lo seguís siendo, lo seguís siendo. Esa Sí, sí, cualidad no la habéis no perdido. vamos a parar como quiera. Oye, Juan Carlos, desde el desconocimiento, porque yo empecé a oír hablar por primera vez de la ELA a través de Carlos Matallanas. Yo tengo muy buena relación con su hermano, con Javi, Sí, con Javi. y Javi me decía, ¿no? Me decía, mira, a mi hermano le pasa esto, me explicaba, ayúdame con esta. Bueno, ya sabes que ahora hay muchas cosas que se mueven a través de las redes sociales. Sí. Yo tengo la fortuna, pues, de tener un buen perfil en Twitter y hay mucha gente que lee las cosas que pongo y Javi pues muchas veces y el propio Carlos no me lo decían, oye mira a ver si nos puedes echar una mano para difundir esto y tal, y así fue como yo me empecé a enterar, ¿no? de lo que era la ELA, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, pregunté en la radio cuál fue el primer caso de ELA que ha habido en el deporte, porque yo no era consciente de nada de esto hasta la enfermedad de Carlos. Y me hablaron de casos de ELA incluso en los años 30, de algunos deportistas en los años 30. Claro, es una enfermedad que tiene que llevar entre nosotros un montón de tiempo, no es una cosa que Sí, aparezca de un sí. día para otro, ¿no? ¿Qué es exactamente No, no. la ELA, Juan Carlos? Pues es una enfermedad que tiene, hablan de 150 años de historia, imagínate, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lleva el nombre, que ahora no recuerdo exactamente, de Sí, un jugador de béisbol correcto, mítico de los años 30. correcto. Y realmente, bueno, pues es una enfermedad neurodegenerativa que lo que hace es que produce, vamos a decir, una atrofia muscular, pero en mi caso, por ejemplo, ha sido más en la zona que le llaman espinal, que es brazos, piernas y manos, o sea, en las extremidades, pero hay también otros compañeros que, el caso de Carlos, por ejemplo, fue uno de ellos, que les afecta también a todo lo que es la musculatura relacionada con el habla, con la deglución e incluso en un momento dado final para todos con la respiración. O sea, al Ajá. final afecta a toda esa musculatura que está implicada, pues cosas tan esenciales como el respirar, el comer o el hablar, ¿no? Aparte de la movilidad. Entonces, lo que va generando es esa atrofia y lo que va generando es que tú te vas quedando inmóvil. Hay mucha variedad, porque incluso hay compañeros que tienen, vamos a decir, un mixto. De pronto les afecta un poco al habla, pero también les afecta a los brazos. Pero, sin embargo, las piernas las tienen sin ninguna sensación Uh-huh. de pérdida de fuerza, ¿no? Entonces, de pronto, pues eso, como en mi caso, por ejemplo, pues está muy claro que la mía afecta a lo que son las extremidades, o otras que normalmente suelen ser las más agresivas cuando te afecta directamente a lo que es el habla, la deglución y la respiración, ¿no? Entonces,
Bueno, esas son un poco las consecuencias de la enfermedad. Desgraciadamente, a día de hoy no hay un tratamiento ni caro ni barato. No, es una enfermedad que no tiene cura y los médicos te hablan pues, de que la esperanza de vida media está entre los 3 y los 5 años. Yo creo que ahora con el tema de la tecnología, con la posibilidad de en un momento de hacerte una PEG, que es para poder alimentarte a través de una sonda, el poderte hacer en un momento dado cuando tienes problemas para respirar una traqueostomía, yo creo que lo que hacen es estabilizar la enfermedad y poder alargarla, pero aquí es cuando nos encontramos con el gran problema, ¿no? Claro. Que ya se han encontrado esos afectados anteriormente, pero que cuando tienes que hacer la traqueostomía aún se multiplica. Por una parte, tienes la posibilidad de seguir haciendo una vida inmóvil pero estable. Lo que sí no he comentado antes es que esta enfermedad no condiciona las capacidades cognitivas, entonces tú eres Consciente de todo. consciente de todo lo que le ocurre a tu cuerpo hasta el último día, ¿no? Entonces, cuando te hacen la traqueostomía, el problema que se encuentran esos compañeros es que en la mayoría de los casos, claro, tú ya necesitas no un cuidador, sino 3 cuidadores normalmente, porque tú eres una persona dependiente 24 horas al día, 365 días al año. Y además, no un cuidador cualquiera, o sea, una persona que te acompañe, no, debería de ser un profesional que sepa realmente de qué se trata el tener una traqueostomía. Claro, al final tú estás pendiente de un respirador. Claro. Cualquier fallo que haya, evidentemente te vas al otro mundo. Entonces, este es el gran problema, que primero esos cuidadores no se hace cargo la seguridad social, tienes que hacerte tú de forma personal y además esos cuidadores normalmente no están preparados porque no hay, vamos a decir, pues un curso de formación para ellos, ¿no? En este país. Entonces, bueno, es uno de los graves problemas que tienen la mayoría de los afectados. Y ahí es cuando yo hablo de que esto es algo que no nos podemos permitir. En ese momento hay muchos compañeros que lo que deciden es dejarse llevar, no hacerse la traqueostomía. Yo respeto que en un momento dado no quiera hacerse esa traqueostomía y evidentemente hay 1000 razones religiosas, porque ya entiende que no tiene sentido a la vida, pero que no sea el motivo, como ocurre en la mayoría de los casos, que sienten que es una carga imposible de mantener económica para su familia. Claro. Entonces ahí es donde realmente yo sigo haciendo fuerza, porque eso en el 2021 en un país como España no nos lo podemos permitir, ni en esta enfermedad ni en cualquiera, pero esta tiene, vamos a decir, estas circunstancias diferentes que la hacen más especial, ¿no? ¿Cuánta gente hay afectada en España por ELA? Pues se habla de unos 4.000, pero claro, no somos los 4.000 siempre los mismos, porque desgraciadamente, como Claro. decimos, tiene la esperanza entre 3 y 5 años y se habla de que más o menos cada día nos dejan 3 compañeros y cada día se diagnostican 3 compañeros nuevos en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje, evidentemente no es un cáncer, no es un Alzheimer, en volumen, pero son mucha gente implicada, porque esta además ya no es una enfermedad, como antes os comentaba con el tema de los cuidadores, que implique solamente al paciente, sino que implica de una manera total a los cercanos y sobre todo el que tiene la suerte de tener una pareja, a tu pareja, ¿no? Y el primer gran problema que se suelen encontrar, o uno de los primeros problemas, es que esa pareja tiene que dejar de trabajar para cuidarte. Claro. Entonces, claro, no hay ninguna ayuda a esa pareja, ¿me entiendes? A esa persona que deja de traer su sueldo a casa, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Y yo, para que se haga un poco, para que se pongan en situación los que nos estén escuchando, no tienen problemas, vamos a decir, familias con recursos bajos. No, es que esta enfermedad es difícil de mantener y casi imposible para familias con recursos medios. Entonces, esa es la realidad. Entonces yo digo, además lo digo con toda sinceridad, yo no me puedo sentir un privilegiado,
porque tengo una situación económica y familiar estable, ¿entiendes? No puedo sentirme protegido, no, porque además yo creo que todos, como cualquier afectado, como cualquier enfermo en este país, hemos cumplido con una serie de obligaciones, como no podía ser de otra manera, y cuando no lo hemos hecho, si es que ha ocurrido alguna vez, te han echado el alto. Entonces, ahora también lo que nosotros reivindicamos es esa vida digna, y esa vida digna viene de adecuar las ayudas a las consecuencias de cada enfermedad. Y aquí, el otro día, bueno, no sé si leíste, ayer hice una entrevista para El País y Sí, explicaba, ¿no? sí, sí, sí. El problema que tenemos es que a nosotros, porque yo creo que estamos todos, y yo el primero, muy orgullosos de nuestra sanidad pública. Creo que es una de las mejores que hay en el mundo. Yo lo sigo pensando así. Yo estoy encantado con los profesionales que tenemos en sanidad. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que por las consecuencias de la enfermedad, al nosotros pasarla, vamos a decir, en nuestro domicilio y no en un hospital, a nosotros nos derivan a servicios sociales. Claro, servicios sociales hay 300.000 cosas y ni tiene la capacidad ni tiene incluso, yo creo, el presupuesto preparado para poder ayudarnos. Pero es que además después hay una cosa muy curiosa, ¿no, Alexis? Que yo evidentemente no la compro. Se escucha, ¿no? Que, bueno, que no se investiga demasiado porque como no somos muchos, ¿no? Pues no interesa a las farmacéuticas, no interesa a los estados. Tengo que deciros que, además, por palabras de los doctores y de gente cercana a ese ámbito, cada vez se está investigando un poquito más, pero en nuestro país, por ejemplo, el 80% de ese dinero que va a investigación es privado. Solamente el 20% es público. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro, yo eso puedo entenderlo por un momento dado. Lo compro, vamos a decir que lo compro. Pero ya que compro eso, lo que no compro es que seamos demasiados para que nos ayuden. Entonces, si somos pocos para la investigación, seremos pocos. No romperemos, vamos a decir, la caja fuerte del presupuesto del Estado para poder ayudarnos a 4.000 personas, ¿me entiendes? Además, con una esperanza de vida tan corta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que reivindicamos, que realmente quizá el primer cambio importante para poder tener esta vida digna, todos los pacientes, es que no nos deriven a servicios sociales, porque nosotros al final somos unos enfermos, como cualquier otro enfermo. Lo único con unas consecuencias diferentes, que nosotros no ocupamos una cama en el hospital y prácticamente a sanidad le salimos gratis y lo pasamos en nuestro domicilio. Entonces, adecúen esas ayudas a las consecuencias de cada enfermedad. Más o menos, por una persona y a lo largo de un año, ¿qué gastos puede tener la enfermedad? Más o menos, ¿eh? Pues mira, depende de las fases, ¿no? Sí. Yo ahora en estos momentos, por ejemplo, aún más menos, pues tengo la suerte de tener mi mujer, mis hijos, no Me necesito refiero ningún cuando cuidador. tengáis que Claro, tener los 3 las fases cuidadores, más ¿no? adelantadas. Sí. Mira, cuando tú necesitas ya cuidadores y en algunos casos esto es muy rápido, en otros un poco más lento, en esas fases donde tú ya empiezas a necesitar cuidadores, se habla de 40.000 euros mínimo, pero normalmente lo que te dicen es que cuando ya necesitas esos 2, 3 cuidadores, se te va a los 50, 60.000 euros. Claro, ¿qué casa, con qué ingresos vas a poder tú mantener con cierta dignidad esta enfermedad? ¿Entiendes? Si además le sumamos, como decíamos antes de Alexis, que posiblemente lo primero que ha hecho tu pareja, alguien de la familia, es tener que dejar de trabajar para cuidarte. Claro. Entonces, esa es la realidad de esta enfermedad en nuestro país en estos momentos. Estamos hablando, son 50.000 euros anuales, ¿no? Más o menos, ¿no? Lo que Más o menos. estamos hablando que en un país como España, con 4.000 afectados, estamos hablando de 200 millones de euros, que sería el presupuesto que tendría que destinar el Estado para ayudar a esas 4.000 personas que, como tú dices, van rotando, ¿no? O sea, es más o menos un número que se mantiene estable. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy político ni tengo un control exhaustivo de los presupuestos del Estado, pero no me parece dinero, Juan Carlos, para un país como España. Para los números que se mueven, evidentemente no vamos a romper la caja, como decía antes, ¿no? Entonces, ellos sabrán, evidentemente ellos nos podrían decir por qué razón da la sensación de que somos invisibles para los políticos.
ellos lo sabrán, porque realmente no hay muchas razones, ¿no? Y esto se cae por su propio peso. En cuanto lo explicamos, en cuanto la gente conoce cuál es la realidad, evidentemente se ponen de nuestro lado, ¿no? Porque entienden que es algo justo, ¿no? Estamos hablando de un derecho que es eso. Sí, está muy bien. Otro de los temas, ¿no? El tema de la eutanasia. Yo estoy a favor, ¿no? De tener ese momento para decidir tú una muerte digna. Pero es que nosotros, antes de decidir esa muerte digna, lo que nosotros queremos es tener una vida digna, claro, a la cual yo creo que tenemos derecho absolutamente todos. Ya no hablo solamente de enfermos de ELA, sino de otras enfermedades también raras o desconocidas. Lo que pasa es que la nuestra yo creo que tiene ese punto diferenciador de dependencia tan grande y sobre todo algo que lo diferencia de la mayoría de ellas, que es que no tienes cura. Esa a día de hoy es el gran problema, porque nos guste o no a los actuales pacientes, la solución es la investigación y es que llegue esa cura. No sé si yo no tengo mucha esperanza en que nos vayamos a poder aprovechar los actuales pacientes, pero también te diré, Alexis, que me quedará la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para que ningún otro persona en este país sea diagnosticado, ojalá no demasiado tiempo de ELA, ¿no? Pues mira, aquí es lo que estás haciendo, poniendo las cosas muy claras y poniendo las cartas sobre la mesa y además dando cifras que yo, por ejemplo, desconocía y que evidentemente, insisto, yo no soy ningún experto en presupuestos, no sé a dónde va el dinero, no sé ni de cuánto dinero dispone el país, dispone el gobierno, pero evidentemente 200 millones de euros hoy en día, con lo cual tendrías resuelto el problema de todos los afectados por esta enfermedad. A mí no me parece dinero. Igual ahora me lo explican y me dicen, bueno, pues mira, pasa esto y tal, y yo a lo mejor pues lo entenderé, pero a mí así de entrada me parece que es una cantidad de dinero irrisoria para un país como España. A lo mejor en otros países tienen más problemas, evidentemente, pero aquí en España... Yo, Alexis, me gustaría también hacer transmitir una reflexión, y es un poco explicar a la gente que, primero, que esto no va de ideologías, que esto es al final un problema común. Obvio. Que mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede ser diagnosticado. Entonces, déjense los políticos, por favor, de ideologías, de quién está mandando en estos momentos o quién está en la posición. No, pónganse de acuerdo. Esto es algo que nos beneficia a todos. Y después hay una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que cada vez, evidentemente, vamos viviendo más años, pero en unas condiciones también no demasiado buenas. Entonces, vale, sí, nos gusta vivir más tiempo, el más tiempo posible estar en este mundo, pero nos cuidamos a través de la investigación, a través de mejorar incluso la situación de los sanitarios, de sus sueldos, de que realmente esa gente que nos cuida, que puede hacer que nuestra calidad de vida en unas fases más adelantadas de nuestra vida sea lo mejor posible, los tenemos contentos, realmente cobran en relación a lo que producen después. Nos estamos realmente centrando en encontrar soluciones para ese tipo de enfermedades que, claro, hace 80 años no aparecían o había muchísimos menos, pero claro, hace 60 años la gente se moría, con 60, 65 años ya eras muy mayor. En estos momentos hay mucha gente que pasa de los 80 años, pero claro, ¿en qué condiciones? Entonces nos vamos a tener que preocupar de esta gente también, pero además, lo digo, fuera ideologías, porque esto es algo que cualquiera, y ojalá que todos pudiésemos vivir 80 años en las mejores condiciones, ¿no? No, es que esto no tiene nada que ver con... Esto es un problema humano, es un problema de personas, es un problema de personas, y cuando es un problema de personas hay que tratarlo como tal, hay que tratarlo entre personas y hay que tratarlo con corazón, evidentemente. Aunque, insisto, pues los números son los que son y probablemente a mí me falte mucho conocimiento al respecto, pero evidentemente el problema es muy obvio. ¿Cuáles son los síntomas o cómo se empieza uno a enterar o a darse cuenta de que
Pues claro, tú al principio no sabrás si es ELA ni nada, ¿no? De que te está Así pasando es. algo, ¿qué síntomas puedes Sí. tener? Mira, yo la primera vez que fui a un neurólogo fue cuando volví con Luis Enrique al Fútbol Barcelona, en el transcurso de la temporada 14-15, porque yo, al hacer sobre todo en aquella época mi hobby, que era la bicicleta, yo desde hace unos cuantos años tenía muchos calambres. Entonces se lo expliqué a los doctores del Barça y en un momento dado me dijeron, bueno, te vamos a mandar a unos neurólogos en el Hospital de San Pau que, bueno, han tenido experiencia ya con deportistas también y vamos a ver qué te dicen, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento ya ellos fueron muy claros y, bueno, entras en un mundo, me dijeron, un poco por descubrir. Entonces, este tipo de enfermedades normalmente se acaban diagnosticando tras desechar o descartar que son otras. Y eso sobre todo pasa en la ELA. Entonces, claro, yo, por ejemplo, de los primeros síntomas que yo sentí cuando era entrenador del Celta de Vigo, primer entrenador, en la temporada 17-18, allí en enero del 18 yo empiezo a sentir como un cansancio general mayor del que te propiciaba ya el propio estrés del rol, bueno, pues las posibles o el ejercicio físico que yo hiciese, que no era mucho en esa época, ¿no? Y a mí la mente me pedía que, Juan Carlos, descansa. Cuando yo he sido una persona súper activa siempre, ya no solamente cuando jugaba, sino también a través de mis hobbies, ¿no? Entonces, bueno, yo me empecé a preocupar cuando ya allí en primavera empiezo a salir un poquito en bicicleta y notaba que a diferencia de otros años, cuando comenzaba a andar en la bici, de cara al verano, que en vez de progresar a través pues, de entrenar un poquito y de meterle unas horitas y unos kilómetros, lo que hacía era acumular cansancio. Y yo le empecé a dar unos días, vamos a decir, más de descanso entre sesión y sesión. Primero 3 días, luego 4 días y yo seguía sintiendo una acumulación de cansancio. Ahí es cuando me empecé a preocupar. Y vamos a decir, la evidencia de que algo ya grave estaba pasando es allí en el verano, después de haber salido ya de Vigo, cuando yo, este dedo de la mano izquierda, empieza como a fallarme, como a ir a un ritmo diferente al resto, ¿no? Yo lo achaqué a una caída que había tenido con la bicicleta, pero el doctor en la siguiente visita, el doctor Rojas, en el Hospital de San Pau, con toda certeza y sin dudar, me dijo, eso no tiene nada que ver con tu caída de bicicleta, eso es parte de tu proceso. Pero estamos hablando de verano del 18, aún no tenía, vamos a decir, los síntomas suficientes para decirme que yo tenía ELA. Claro, tú date cuenta, claro, ¿por qué tarda tanto tiempo? Primero porque hay ciertas similitudes, ¿no?, en los inicios de este tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que porque el día que te dan el diagnóstico, en el fondo te están dando una sentencia de muerte. ¿Entiendes? Te están acortando tu vida y con el momento que te pronuncian que tienes ELA, pues tú ya sabes cuál es la esperanza de vida. Entonces, claro, tiene que estar muy seguros para que verdaderamente te den ese diagnóstico. Y como vuelvo a repetir, te lo dan a través de descartar que son otro tipo de enfermedades. Y ahí aparece otro problema y es el burocrático. Y es una de las cosas que también, vamos a decir, reivindicamos o reivindico, ¿no? Que es que, vamos a decir, si ya, imaginaros, nosotros en ese momento yo dejo de trabajar y pido una incapacidad. Entonces yo pedí la incapacidad y yo pasé unos meses para que me vea otro tribunal médico. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Que les hemos estado aplaudiendo ahora en el confinamiento a los médicos, que tenemos una confianza de la hostia. Y después resulta que los neurólogos, después de año y medio de los primeros síntomas, de un montón de años anteriores que ellos me venían visitando, no les tenemos confianza en que ya han acertado con el diagnóstico, con todas esas circunstancias que yo he comentado. No, hay que pasar 4 meses o tienen que pasar 3, 4, 5 meses a que pases por otro tribunal médico. Entonces digo, para que te den esa incapacidad, pues posiblemente a los 5 o 6 meses. Entonces, imaginaros el estrés que puede generar a muchos pacientes que en un momento dado, claro, dejan de trabajar, ya como hemos dicho antes, su pareja tiene que dejar de trabajar para cuidarle,
tú dejas de trabajar y no te adjudican de forma automática esa incapacidad. Entonces, claro, todos son problemas. Es un estrés enorme que hace que mucha gente, y lo entiendo perfectamente y lo respeto, pues se meta en un cuarto oscuro. Porque en el fondo lo que te anima a esta enfermedad es eso, a confinarte, que ahora está muy de moda, después de la pandemia, a confinarte en una habitación, y en una habitación que cierras las ventanas y que no te vea nadie. Pues porque no quieres que se sepa esta situación, porque no quieres ser una carga para tu familia tan grande, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar, estas cosas, porque al final, vamos a decir que te acaban dando eso a los 8 o 10 meses, 12 meses. Entonces, ¿por qué no agilizamos en este tipo de enfermedades? Yo no digo que en cualquier enfermedad, pero esta tiene una tipología, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, por la esperanza de vida y porque no tiene cura, que es diferente a las demás. Entonces, no. Y, oye, y si en un momento dado hay un compañero que decide que por las circunstancias de su trabajo, por las necesidades de su trabajo, que por la fase en que está de la enfermedad, quiere seguir trabajando, que lo posponga, que no lo cobre y que siga trabajando. Ya me hubiese gustado a mí, ya nos hubiese gustado seguro a los 4.000 que estamos en estos momentos, y los anteriores, los que vendrán, poder seguir trabajando cada uno en nuestro oficio, ¿no? Pero desgraciadamente no lo podemos hacer. Joder, lo que estoy viendo es que hay un problema evidente, que es el problema más importante, que es buscar la cura de la enfermedad, pero hay otros muchos problemas que son fácilmente resolubles, porque ese, lamentablemente, no debe ser un problema de fácil solución. Aunque también te digo una cosa, Juan Carlos, cuando la gente... Y aquí no digo en España, pero en el mundo en general hay científicos que son fantásticos. Fíjate fíjate el tiempo que han tardado en sacar la vacuna para el COVID. O sea, cuando te pones y cuando se dedican los recursos económicos necesarios, y cuando hay un problema reconocido a nivel mundial, evidentemente la gente se pone las pilas y somos una comunidad muy avanzada, obviamente. Entonces, pero ese problema, digamos que aun sabiendo eso, es un problema que tiene una solución compleja, ¿no? Pero lo otro, acortar el proceso burocrático para que os reconozcan la enfermedad oficialmente, digamos, y que podáis tener lo que tiene que tener un enfermo de ELA lo antes posible. Y el segundo, el que os proporcionen, o el que el Estado dedique los medios económicos o los recursos económicos para que podáis tener una vida digna. Esos son otros dos problemas adicionales al primero, pero estos sí son fácilmente resolubles. Sin duda. Es que alguien quiera, ¿no? Y que alguien se dedique, ¿no? a hacerlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y los que pueden cambiar algo son los políticos. Y además, y no hablo de los que están en el gobierno, no, hablo de todos. Sí, en general, claro. Es una cosa de todos, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo la sensación, Alexis, que los políticos en general, yo tengo que reconocer que no puedo hablar ni mal ni bien de los políticos, porque en el fondo me siento un ignorante político, no le he prestado demasiada atención, he sido, pues como muchos de nosotros, que estás tan centrado en tu trabajo, tienes tanta pasión por ello y tal, que, bueno, que dejas hacer, te va bien y, bueno, pues sigues haciendo, ¿no? Pero tengo la sensación, sinceramente, y esto creo que no lo he hecho público ningún día, esta opinión, y es que yo creo que yo por lo menos siento que, y a mi alrededor, y mucha gente, evidentemente gente ha sufrido en estos últimos 40 años, pero hemos vivido en España, vamos a decir, una sensación de mejora paulatina en estos últimos 40 años. O 40, hasta hace 4 o 5 años, que ya empezó un poco la crisis, pero una sensación de que nuestra generación hemos vivido muy bien. Y además hemos vivido muy bien sabiendo y educándonos con las dificultades que habían vivido nuestros padres. Entonces, yo creo que en el fondo hemos sido también muy condescendientes con nuestros hijos, y ahora ellos quizás se van a encontrar una situación más complicada que la que nosotros nos hemos encontrado en estos 40 años. Entonces, tengo la sensación de que los políticos se han acomodado porque no se les ha protestado absolutamente nada. Entonces, a mí me explicaban, por ejemplo, con amigos que cuando estuve en Vigo, y amigos de allí de toda la vida, del puerto, ¿no? Pues en los años
70, 80, me decían, no veáis las manifestaciones que había aquí en el puerto. O sea, eran unas manifestaciones terribles, duras, ¿me entiendes? Entonces, yo no quiero que pase eso, ¿eh? No me gustaría volver a ver esa situación, pero veo que los políticos se han acomodado. Tengo esta sensación. Entonces, no me extraña que la gente cada vez, y sobre todo cuando aquí estamos hablando de el momento dado de sobrevivir. Ojo, que cualquier ser humano, en el momento que tiene la sensación o la necesidad de sentir eso, que tiene que conseguir algo para dar de comer a su hijo, para comer él y sobrevivir, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y muchas veces diremos unos, no, los que no hemos tenido ningún problema diremos, va, no, yo no actuaría así. Yo no soy el primero que va a levantar la mano y decir que yo no actuaría de una manera más fuerte o más violenta. ¿Entiendes? Entonces, no quiero animar a la gente a que tenga que hacer eso, pero sí quisiera animar a los políticos a que se den cuenta de en qué situación estamos y de que hay que cambiar cosas. Y que hay que cambiar cosas antes de que el pueblo, vamos a decir, cambie su manera de protestar. Totalmente de acuerdo y además, y ya que nos estamos sincerando, yo me voy a sincerar contigo también, yo he tenido, o sea, yo me he comportado exactamente igual que tú, de cara a los políticos, desconocimiento absoluto y ha habido un tiempo y ahora me arrepiento, no sabes cuánto, que me ha hecho hasta gracia, el que yo no sabía quién era el líder del... Bueno, mira, Juan Carlos, me sé los partidos políticos de milagro. O sea, sé que hay un PSOE, sé que hay un... Y mi padre ha sido político durante muchos años, ¿eh? Y fíjate el desinterés que tenía yo por el tema, el mismo que tenía mi padre por el fútbol, que nos repartimos el trabajo ahí, que yo, o sea, me acuerdo de partidos políticos de milagro. Entonces, pero los líderes ya, ni eso. Y eso a mí hubo un momento que hasta me sentía orgulloso, ¿no? De decir, yo es que este mundo, es que yo paso de este mundo. Sí. Y este mundo, Sí. este mundo no puedes pasar de él. No puedes pasar de ese mundo porque es tu mundo. Es tu mundo. Hemos cometido ese error. Correcto. Error, Y yo no he adquirido conciencia de esto. Yo tengo ahora mismo 47 años. Yo no he adquirido conciencia de esto hasta que me vi encerrado en una casa durante casi un año. Con 45 años yo me di cuenta de lo importante que es saber o tener la posibilidad de elegir a la gente que quieres que dirija tu destino, porque al final esa gente dirige nuestro destino, y no hablo en concreto ni de los que estén ahora, ni de los que vengan, ni de los que se fueron, hablo en general. Es muy importante tener conciencia social de que la gente que está dirigiendo nuestras vidas la elegimos nosotros y no podemos pasar de eso. Y yo me arrepiento infinito, y aquí lo digo, y esto es algo que no he dicho tampoco nunca, me arrepiento infinito de haber sido un botarate en ese sentido, un auténtico botarate, y de haberle dedicado tiempo de mi vida a otras cosas infinitamente menos importantes que esta. Pues sí, pero bueno, somos dos entonces, Alexis. Afortunadamente, nos hemos dado cuenta. Sí. y por lo menos, oye, mejor es eso que seguir así toda la vida y no... pero también es verdad que nos ha tenido que pasar pues las cosas que nos han pasado, y a ti más en concreto, para que adquiramos esa conciencia. Pero bueno, es que el ser humano es así también. El ser humano solo reacciona a veces a los palos. Y mira, pues sí, suele pasarnos. Sí, ese es un poco el error, ¿no? Yo en muchas de las cosas que digo, ¿no? Es esto, ¿no? Es intentar trasladarle a la gente que no tenga que pasar por una situación como la mía o algo parecido, ¿me entiendes? Para darse cuenta de ciertas cosas. Que valoremos muchas veces cosas esenciales que además en muchos casos yo digo que no tienen un coste material. Y yo voy mucho más a, pues eso, ahora lo que estoy percibiendo, Alexis, es pues lo que nos gusta a todos. Mira, hay otra reflexión de estas que yo además le he trasladado a mis hijos muchas veces, ¿no? Le digo, mira, esto evoluciona cada vez a mayor velocidad, y con la tecnología ya no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, todo ha evolucionado en los últimos 80, 100 años, en general, la evolución del mundo de la sociedad, ¿no? Pero hay algo que creo, sinceramente, que no ha evolucionado, y es
muy bueno que no haya evolucionado. Y es que a todos nos gusta que nos traten con cariño y con respeto. Eso le gustaba a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros padres, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vengan. Eso no va a cambiar. ¿Entiendes? Entonces, joder, vamos a generar eso también. Vamos a decir las cosas positivas, no vayamos a estar siempre jodiendo y metiendo baza y es de tal. Vamos a tratar a la gente. Y si le tenemos que decir algo positivo, digámoselo a la persona que realmente queremos hacerlo, ¿no? No lo mantengamos ahí, no creamos que bueno, parece que, no, es que queda un poco cursi o queda... No, digámoslo las cosas positivas solamente, que las malas ya se nos quedan y ya las enjuiciamos enseguida a cualquier persona, ¿no? Entonces, encantado de que ese cariño, ese respeto, yo creo que estamos de acuerdo todos, nos guste a todos y no haya evolucionado. Pero también es verdad, yo digo a veces a los jóvenes, ¿no? Y les decía a mis hijos, ojo que el que te traten con cariño y con respeto no quiere decir que te tienen que decir siempre lo que tú quieres escuchar. No confundamos esto, ¿no? Porque a veces en cuanto nos dicen algo que no queremos escuchar, ya creemos que nos están faltando al respeto. No es eso, no es eso tampoco. Hombre, yo creo que en esto hizo mucho daño un maestro de la profesión como fue José María García, que tú lo vivirías, que acuérdate que una de sus frases era el halago debilita y la repetía hasta la extenuación, probablemente porque era una persona a la que le costaba pues eso, reconocerle a la gente que trabajaba para él, pues que sus éxitos, que fueron muchísimos y muy grandes, se debían en gran mayoría al grandísimo trabajo que ellos hacían, ¿no? Y en lugar de reconocer que tenía esa incapacidad, porque es una persona súper capaz y que cambió el periodismo en este país para siempre, pero tenía otras cosas en las que realmente era flojo, como a lo mejor sería esa, ¿no? La de reconocerle a los demás el buen trabajo. Y en lugar de rectificar, pues se sacó esa coletilla que la repetía todas las noches, ¿no? El halago debilita. Y no es verdad, joder, el halago no debilita. El halago te ayuda a seguir adelante, adelante. Correcto, es así. Seguro, porque hace que todos sintamos que nuestra autoestima también mejora. Evidentemente no vamos a decir por cualquier tontería, por cualquier chorrada, ¿no? Claro. Pero hay muchas veces, y sobre todo, yo creo que a veces sentimientos incluso, ¿no? Porque yo el otro día les hablaba, ¿no? A los chicos de Osasuna de una experiencia, además, que yo he tenido, ¿no? Que yo he sentido, y es esta que el miedo a mostrar debilidad. Y yo creo que en los vestuarios pasa mucho, pasará seguramente en las empresas, pasará esto, pero en los vestuarios, que es donde yo he vivido muchos años, pasa muchas veces, porque no quieres que el otro descubra que tú estás mal. Y muchas veces te das de cuenta cuando obviamente quitas esos miedos y esos temores, que el que estaba al lado tuyo también tenía un problema. Y a veces el escucharnos uno a otro, solamente el escucharnos uno al otro, ya nos alivia y mejora nuestra situación, ¿no? Bueno, es que esto es duro decirlo así, pero es estadística pura. Por los números que tú me has dado hace un rato, pues es probable que alguno de las personas que estamos aquí ahora mismo, pues en un futuro más o menos cercano, pues nos toque padecer esta enfermedad. Porque es verdad que son pocos, es un porcentaje pequeño, pero aquí hay mucha gente viéndonos y a alguien le puede tocar. Y entonces vamos a adelantarnos a eso. Vamos a adelantarnos a esperar a que nos pase y vamos a empezar a construir las cosas como si ya lo tuviéramos. Porque a lo mejor así nos ayudamos a nosotros en un futuro, ayudamos a nuestro yo del futuro, pero al mismo tiempo estamos ayudando a la gente que está ya metida en esa situación. Juan Carlos, o sea, de verdad... Es que no sabes lo que te agradezco que hayas estado aquí hoy. No sabes vamos, es que me voy de aquí, me voy con el vello de punta, de verdad. El poco que tengo, que lo tengo aquí debajo de esta camiseta, de verdad, porque es que es una lección de vida detrás de otra, Juan Carlos. A mí me encantaría que pudiéramos volver a charlar en un tiempo y que, sobre todo, por darle seguimiento a estas cosas de las que hemos estado hablando, para ver si se ha resuelto alguno de esos problemillas de los que
claro que nos importa saber cómo estás tú también, porque eres una persona que nos estás transmitiendo tanta fe y nos estás transmitiendo tanta esperanza y un mensaje con tanta vida que al final, claro, al final haces que la gente también te coja un cariño enorme y se acabe preocupando por ti, aunque sabemos que no es lo que tú estás buscando. Tú tienes unas miras mucho mayores, ¿no? Pero al final te cogemos cariño, Juan Carlos, ¿qué quieres que te diga? Y ya te digo que pues ya sabes, como hemos dicho antes, Alexis, eso nos gusta a todos, o sea que a mí también. Encantado por poder transmitir esto y que me hagáis sentir ese cariño y respeto, que lo estoy sintiendo, porque yo de la misma forma que hablo de los políticos como frustrado porque es la realidad y lo siento así, porque siento que, como hemos dicho, que somos invisibles, yo lo que estoy percibiendo es el cariño y las ganas de mucha gente, y no tan cercana a mí y a otros compañeros, que nos quieren echar una mano, que nos quieren ayudar dentro de sus posibilidades. Entonces, yo creo mucho en el ser humano. Y yo siempre he dicho, hay mucha más gente buena que gente mala. Eso sí, los malos muchas veces les damos o les prestamos demasiada atención y hacen mucho ruido, ¿no? Pero hay mucha gente buena en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo en el ser humano y en la capacidad que tenemos en un momento dado para ayudarnos, ¿no? Pero claro, primero lo que dices, tienen que estar informados, tenéis que estar informados. Teníamos que estar informados de lo que era esta enfermedad también, ¿no? Pues para en un momento dado concienciarse y si te apetece y quieres y puedes, pues echar una mano, ¿no? Pero en definitiva, bueno, ya te digo, agradecido. Porque además en eso yo me acuerdo que cuando hice la rueda de prensa, las primeras entrevistas, el primer día, el segundo, el tercero, pues hablando además con gente que tú conoces muy bien y que tiene mucha audiencia y que estuvieron allá ese día, todos me dijeron lo mismo: Juan Carlos, para lo que necesites, aquí estamos, perdón. Y entonces lo que os puedo confirmar año y medio después es que gracias a entrevistas como esta, también a Leslie, te lo agradezco a ti personalmente, seguimos dando o teniendo visibilidad. Entonces, yo estoy muy contento de que no haya sido un impacto del momento, sino que está teniendo una continuidad. Y además no una continuidad en mi persona, sino que yo percibo, y me lo hacen saber otros compañeros, pues que a través de entrevistas a doctores, entrevistas a otros compañeros, se va sabiendo más de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es importante, porque además yo estoy convencido de que cuando la gente esté concienciada, cuando la gente la hayamos informado, ese equipo ya no va a ser de 4.000. Ese equipo va a ser de 4.000 más nuestros familiares, que ya sonemos unos 20 o 25.000. Pero es que a esos 20 o 25.000 estoy seguro que si en un momento dado decidimos o tenemos que hacer algo diferente, se nos va a unir mucha gente. Y entonces es cuando nos van a escuchar los políticos. Entonces yo lo que le digo a los políticos es que háganlo antes, porque van a quedar mucho mejor y además, sobre todo, van a quedar mucho mejor si son capaces de hacer algo de forma consensuada, sin querer ponerse uno solo la medalla. Sí, y que sean proactivos y se adelanten a ese movimiento que espero que se produzca más pronto que tarde, se adelanten a ese movimiento y den ellos el primer paso para que cuando surja el movimiento o para que ese movimiento no sea necesario, porque al final ese movimiento lo que pretende es alterar un poco la conciencia ciudadana, pero si ya los políticos se encargan de eso, que insisto, son quienes dirigen nuestro destino, nos guste más o nos guste menos, pues ese paso que nos habremos ahorrado. Juan Carlos, de verdad, te lo agradezco infinito. No quiero que se sienta mal ninguna de las muchísimas personalidades que han pasado por aquí, pero esta es la mejor charla que he tenido desde que estoy en Twitch, pero con diferencia. La más educativa, la más interesante y la más constructiva. Y supongo que la gente que nos está viendo pensará lo mismo, porque es un placer escucharte y aprender de ti. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.